Hola mis queridos hermanos, que el amor de Dios, su paz, su misericordia sean renovados a diario con ustedes y que las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. Vamos a leer 2 Corintios 2:11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a hablar de lo que es y lo que no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es un tema que algunos cristianos están sobreenfatizando hoy en día de una manera que no se encuentra en línea con la palabra de Dios. De hecho, algunas de las cosas que se está enseñando en el cuerpo de Cristo en esta área de guerra espiritual y demoniología está bíblicamente errada. Esta es la razón por la cual nos beneficiamos a estudiar la palabra de Dios para ver cómo encargarnos bíblicamente de su Satanás y sus estrategias. Muchos creyentes se tornan temerosos si se habla acerca del diablo, de los demonios, espíritus malignos y sus actividades. Muchas personas al parecer piensan que será mejor jamás mencionar el diablo o los espíritus malignos, pero si no se le enseña a los creyentes cómo acercarse al diablo, el enemigo simplemente andará rampante, celebrando un gran carnaval en sus vidas, debido a que no sabrá de su autoridad bíblica. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. La Biblia dice que no debemos ser ignorantes con las maquinaciones de Satanás. No ha cambiado en lo más mínimo en el mundo. Este es el mismo diablo viejo que siempre ha sido y emplea las mismas tácticas que siempre ha empleado. Es el mismo diablo en el cual tuvo que enfrentarse Pablo cuando escribió estas palabras acerca de no ser ignorantes de sus maquinaciones. Y una de sus estrategias es la de lograr que la persona se vaya a los extremos, incluso en el área de guerra espiritual, de tal manera que se vuelve infectuoso en el reino de Dios. Parece ser que en cualquier tema bíblico es supremamente difícil para el cuerpo del Cristo el permanecer en la mitad del camino. Muchos creyentes se van a la zanja en uno de los costados del camino o al otro lado. En cualquiera de las dos zanjas se vuelve ineficiente, ya que los extremos y los excesos jamás podrán dar frutos para la gloria de Dios. De hecho, el enemigo más grande que ha robado a la iglesia, incluso en estas áreas de demonología y guerra espiritual, es el pensar y el creer mal. Esto es lo que inicialmente le abre una puerta al diablo, y de hecho algunas personas incluso están creyendo que pensando mal sobre el tema de la guerra espiritual, y esto va a sacar al cuerpo de Cristo del camino, a no ser que regresemos a la palabra de Dios. El pensar y el creer mal eventualmente lleva a actuar mal. Por ejemplo, un solo error en el pensar y el creer mal ha llevado a los creyentes a intentar luchar contra el diablo y a derribar fortalezas sobre ciudades y naciones. Necesitamos observar estas prácticas a la luz de la palabra de Dios para ver si son bíblicas. Necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a cualquier tema para así pensar y creer y actuar en línea con la palabra de Dios. Entonces obtendremos resultados bíblicos. Claro está, existe una guerra espiritual legítima. La guerra espiritual es un tema bíblico y no uno en el cual deberíamos estar interesados, ya que cada uno en algún momento de su vida cristiana deberá tomar su posición en la guerra espiritual. Después de todo, existe una verdad, y el hecho de que hay un adversario en formación contra nosotros y estamos en el ejército del Señor. Sin embargo, las personas con frecuencia toman estas verdades y corren hacia los extremos y al error. Sus pensamientos parecen ser, bueno, un ejército pelea contra el enemigo para derrotarlo, así que peleamos contra el diablo para que podamos derrotarlo. Jesús ya peleó contra el diablo y lo venció. Esto es la razón por la cual Jesús nos dijo negociar entre tanto que vengo. Lucas 19:13.
Debemos tomar nuestra posición sobre la palabra de Dios en contra de un enemigo derrotado. Así que estamos en el ejército del Señor, pero con el ejército que ocupa el terreno. El ejército que ocupa el terreno no está en guerra, está simplemente haciendo valer la victoria que ya obtuvo nuestro comandante supremo, el Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual los creyentes no deberían magnificar la batalla, deberían magnificar el triunfo de Jesús en la cruz. Algunas personas enfatizan que la guerra espiritual, el punto en que no creerían que es el único tema que enseña en la Biblia, pero se dará cuenta que la verdadera guerra espiritual es completamente diferente de lo que muchos piensan que es. Por ejemplo, mientras estudia el Nuevo Testamento, particularmente las epístolas, es sorprendente que tan escasamente se mencione la palabra guerra y milicia. Es también sorprendente notar que cuando la palabra guerra o milicia se emplea en la epístola, jamás se usa en conexión con la palabra diablo o Satanás. Echemos un vistazo a la palabra guerra y milicia en el uso que hacen de esto las epístolas, de lo cual fueron escritas para nosotros, el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 9:7, Pablo hace una pregunta: ¿quién fue jamás soldado de su propia especie? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo no se refiere a combatir con el diablo, simplemente está estableciendo el punto de que los ministros se les debe pagar adecuadamente. En otras partes de la escritura son empleadas las palabras guerra y milicia. Pablo también dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribar argumentos y todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Si saca de contexto estos versículos, puedes hacer que digan lo que tú quieras. 2 Corintios 10, 3 al 5 ha sido ampliamente empleado para ser aplicado a combatir demonios sobre ciudades y países. Pero está claro por el contexto que Pablo está hablando de algo diferente. El apóstol no está haciendo referencia a combatir fuerzas demoníacas sobre áreas geográficas. Está aconsejando a los creyentes a que tomen el control de su propio pensamiento e imaginación para que puedan prevenir que las mentiras del diablo crean fortalezas en sus mentes. Como verá, el diablo no puede entrar en un creyente a no ser que una puerta se le abra. Una mente sin control y una forma equivocada de pensar tiene tanto que ver con abrir las puertas al diablo como el creer y hablar incorrectamente. Los creyentes deben saber que estos son los campos más grandes de batalla en la vida. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso segará. Gálatas 6:7. Hay ciertas verdades al analizar este versículo para decir a los pecadores que cosechen las consecuencias de lo que siembran en pecado. Pero en efecto, Pablo le escribía a los creyentes cuando dijo eso. Los creyentes son quienes van a cosechar lo que siembran, ya que sea bueno o sea malo. Así que están sembrando palabras, acciones y hechos cada día, de los cuales eventualmente van a cegar una cosecha buena o mala, y la actividad demoníaca no está necesariamente involucrada. Lo más importante de todo esto son las palabras siembra, porque la Biblia dice que hay vida y muerte en el poder de la lengua. Proverbios 18:2. El pensar mal crea mal, y el hablar mal son formas en que los creyentes, con o sin conocimiento, le abren puerta al diablo de su vida. Esta es la forma en que los creyentes le permiten construir fortalezas en la mente y en sus vidas. Por lo cual, al leer 2 Corintios 10, 3 al 5, en su contexto completo le está diciendo a los creyentes que la verdad de la palabra de Dios es una fuerza espiritual lo suficientemente poderosa para vencer mentiras y los engaños que Satanás intenta crear en nuestra mente con el fin de llevarnos cautivos.
¿Qué más dice la epístola acerca de guerra y milicia? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que confrontes a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Milites por ella la buena milicia, manteniendo fe y buena conciencia, echando lo cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Como le dijo Pablo a Timoteo que militara la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia. En otras palabras, simplemente le está diciendo a Timoteo, manténgase en la pelea de la fe, cumpla con el llamado de Dios en su vida. Eso es la manera como va a militar la buena milicia en esta vida. El diablo ni siquiera se menciona en la escritura, en esta escritura. Las afirmaciones estas son un reto para que Timoteo, como joven ministro, cumpla con su ministerio sin ser disuadido por ningún tipo de posición que pudiera enfrentar. Pablo le da otra amonestación a Timoteo con relación a la milicia. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Cuando leemos el contexto completo del pasaje, encontramos que no tiene nada que ver con el diablo. Pablo simplemente está diciendo, dedícate al llamado de Dios en su vida, sin importar el costo. Le está diciendo a los creyentes que hay un precio que pagar para ser un buen soldado de Jesucristo. Se requiere disciplina y dedicación. Pablo le está dando a Timoteo una ilustración para recordarle y animarlo a mantenerse libre de los afanes del mundo y de cualquier estorbo que le distraiga de servir a Dios y ministrar efectivamente. En otras palabras, en otras partes de las Escrituras observamos el término guerra empleados con relación a pleitos, controversias, contiendas que ocurren debido a los problemas sin control en la carne del creyente. Santiago 4, 1, 2 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestra compasión, no es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzarla, combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí la palabra guerra se emplea para describir los resultados de la actividad de la carne no restringida y no tiene nada que ver con el diablo. De acuerdo a Santiago, la guerra espiritual está relacionada casi en su totalidad con combatir las pasiones de la carne que vienen a destruir nuestro desarrollo espiritual y estorbar nuestro crecimiento en Cristo. Necesitamos crucificar la carne de la misma forma con que lo hicieron entonces los cristianos. Gálatas 5:24. Cuando no crucificamos y da por servidumbre, 1 Corintios 9:27, podemos contar con tener problemas en nuestra vida y no necesariamente inspirados por el demonio. Finalmente, Pablo hace referencia en la guerra en 1 de Pedro 2:11 cuando dice, amados, yo os ruego como extranjeros que peregrinos que os obtengan de los deseos de la carne que batallan entre el alma. Nuevamente no se hace referencia alguna del diablo en los estorbos, tal como lo hizo Santiago. Pedro emplea la palabra batallar para describir vívidamente la guerra entre las pasiones de la carne y del alma, la mente y la voluntad y las emociones. Pablo también se refiere a la carne no regenerada, rebatiendo contra la mente, pero ve otra batalla, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Hemos visto entonces que la palabra guerra y milicia son empleadas en la Biblia. El diablo no se menciona ni una sola vez en esta. Aún así, cuando escuchamos a las personas hablar, pensaríamos que la guerra espiritual es el único tema de la Biblia.
Doctrinalmente hablando, algunas personas han convertido un pequeño montículo en una montaña. Supongo que se debe a que algunos cristianos quieren culpar de todo al diablo, pero en las epístolas la palabra guerra y milicia tiene que ver primordialmente con sujetar la carne y controlar nuestra vida de pensamientos. Solo se puede lograr esto por medio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. La guerra que tenemos es con nuestra carne también y con nuestras pasiones, y no podemos echarle la culpa al diablo de esto. No abramos puertas, permanezcamos en santidad, escudriñando la palabra de Dios y estudiándola, y no desconozcamos todo lo que ella quiere decirnos, para que nosotros podamos ser personas que crean en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la victoria es de nosotros, ya que Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Gracias. Si quieres estudiar más sobre estos temas, te invito a leer mis libros que se encuentran en Amazon. Lo puedes encontrar buscando el autor. El nombre es Elba Diceo Galiano. Ahí encontrarás los libros que yo he escrito sobre estos temas y muchos otros. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén.